Hola, distinguida audiencia, de nuevo gracias por vuestra hospitalidad en nombre de mi alter ego y quien les habla. Hoy vamos a ofrecerles a ustedes un conversatorio que ya había anunciado, pero nos pareció oportuno en este momento. Es la vida y obra de Martín Lutero, de Clement Dupapa y Orlando Di Lasso. Agradecemos los comentarios recibidos luego del conversatorio de Armando Manzanero y Tom John. Sin embargo, hay uno de Edgar Leal, esposo de Beatriz Sánchez, quien fuera director de PDVSA de un gran petrolero, de un gran hombre en Venezuela, que fue el general Alfonso Rabán, el primero de PDVSA cuando era de las primeras 5 empresas más importantes del mundo. Y ese fue el hombre que, junto con José Joaquín Cabrera, montaron el bosque de Uberito, ¿no? Eso es una obra importantísima, 600.000 hectáreas de pinos sembradas. Edgar Leal fue director de allá y estoy seguro que contribuyó mucho. Carmen Cristina Boll nos envió un nuevo mensaje, gracias Cristina por esa consecuencia, diciendo lo que le había gustado en ese conversatorio. Y Víctor Araujo simplifica lo que estamos buscando del gimoteo, diciendo la música es universal, no tiene raza. Luis Soto, como acostumbra, se extiende muy bellamente y coincide con lo mismo. Solamente para enfatizar esto, ¿no? La fuente es evitar el quejido y actuar, lo que llamamos el gimoteo. Y ponemos personajes que no están gimoteando. Sin embargo, como tenemos un lastre, oía un locutor una vez más, entrevista a alguien de El Salvador y dice: nosotros estamos orgullosos de ser latinos. Eso, en lugar de ser bueno, eso indirectamente es una excusa por ser latino. O sea, estamos orgullosos como defendiéndose de ser latinos. No, lo que hay es que actuar. No voy a hablar más del tema. Por otra parte, acá entre esas competencias Manzanero, ahí se puede ver, para que ustedes se fijen, Manzanero tiene una voz liviana, pequeña, llamémoslo así, muy romántico, y es autor.
lo que él está cantando es de su autoría. En cambio, Tom Jones es cantante de canciones escritas por Barry Mason o Gordon Mills. De manera que ahí hay un juicio. Es como que ustedes enjuiciaran a Pavarotti. Pavarotti canta algo compuesto por Puccini. El caso de Barry Mason es un compositor y el cantor no es Pavarotti, en este caso es Tom Jones. Ustedes podrán juzgar que vale más o si es lo mismo autores y compositores. En el conversatorio que antecede a este, que está dedicado a grandes mujeres, aparece la figura de la señora Alicia Pietre de Caldera. Alicia Pietre de Caldera me hizo una llamada en algún momento que estaba yo escribiendo un libro. Me dijo: Alfredo, quisiera contar con tu ayuda en el Museo de los Niños. Y efectivamente, ahí trabajamos ad honorem, ad honorem, muchas mañanas, tardes y noches, en un equipo extraordinario para lograr lo que le pasa a cualquier institución que tiene décadas de existencia, que tiene altos y bajos. En ese momento había que trabajar muy fuerte para resolver numerosísimos problemas que no viene al caso de mencionar. Pero el caso fue que fue un trabajo exitoso y se logró el cometido, liderado por Mireya Caldera, hoy su presidente. Ese museo tiene una gran obra porque es una educación permanente, que tanto se ha hablado de que la educación debe ser a largo plazo. Ahí hay una educación permanente. Hay centenares de exhibiciones en que interactúan niños y adultos. Y hay la enorme vocación de amigos que con el bajo salario trabajan para la educación, y amigos guías y de líderes de los departamentos de las inmensas cantidades de exhibiciones, desde baterías hasta la nanotecnología o los dinosaurios. Hay cualquier cantidad de ideas. Hablemos pues ahora de Martín Lutero. Recordando esto, ¿no? Les dije que si Armando Manzanero hubiera nacido cuando el rey de España hubiera sido conquista de México, era el rey Carlos V, llamado así por el Sacro Imperio Romano, que Hernán Cortés terminó muriendo en México, pero Carlos V o igual Carlos I de España. Todo esto va a estar hilado. Comencemos con la vida y obra de Martín Lutero, brevemente, para llegar a su música. Él nace en Sleben, Alemania, en 1493. Es importante ese año porque poco más se está inventando la imprenta en Gutenberg ahí, poco antes de 1500. El padre se llamó Hans y la madre Margaret. Él fue teólogo, filósofo y fraile agostino, y cuentan que se dedicó a ser fraile porque cayó un rayo cerca de él y dijo, se asustaría, pues dijo, me voy a dedicar a ser fraile. Comienza a trabajar muy duro en las enseñanzas de la Biblia. Se va a graduar en teología, en estudios bíblicos, y la contribución de él en el mundo occidental va más allá que la mera religión. Algo muy importante: una vez que se gradúa en doctor en Biblia, 1512, va a estudiar griego y hebreo. ¿Por qué es importante? Porque el Antiguo Testamento está escrito en hebreo, el Nuevo Testamento está escrito en griego. Él va a leer ambos muchísimo. Va a profundizar en la escritura con humanismo
y va a explorar las leyes que se llaman de Moisés, pues, y los evangelios, que algún día quizás hablaremos, no sé si vale la pena, pero hablaremos de muchas contradicciones, porque la Biblia en realidad vienen a escribirla bastante después de la muerte de Cristo, ¿no? Y Cristo nunca escribió nada, y hay un juego allí que algún día quizás hable. El caso es que él nota falta de claridad que atribuye a la mala interpretación que se le daba a la vida de Jesús y los evangelios. Él tocaba ya el laúd y lo apodaron el filósofo. Y él, después de estudiar a muchos humanistas, entre ellos Erasmo de Rotterdam, él va a clavar lo que se llamó las 95 tesis en la iglesia de todos los santos de Wittenberg. Esas leyes va a aprovechar la imprenta para distribuirla rápidamente. De ahí la relación de imprenta. ¿Y qué decían esas leyes? Vamos a ir a lo fundamental porque sería muy largo. Para entonces estaba León X, todavía no estaba el Vaticano en Letrán, pero León X fue el último de los Medici, y como ustedes bien saben, los Medici fueron una familia sumamente adinerada y acostumbrada a lujo. Esos lujos los tenía la iglesia, se daban enormes banquetes. Lo que siempre sale a colación es que querían gastar para la Capilla Sixtina, pero los banquetes también eran gastos. Y encima de eso, la iglesia, para obtener dinero, cobraba por indulgencia. Señor, ¿usted quiere que su antepasado no vaya al purgatorio de tanto dinero? Él se opuso a eso y lo exiliaron al castillo de Warren. A la postre, el Papa lo va a excomulgar. Pues en ese encierro, ayudado también por músicos, decide pues que la liturgia, para ser entendido por los fieles, no fuera solo en latín como se utilizaba, sino que lo tradujo al alemán. Y la liturgia comenzó así, a través de estos cantos que son múltiples, ya que hemos dado una muestra, ¿no? Va a tener 5 hijos. Y fíjense la importancia de Lutero, que trasciende, que en 1962-65 el Concilio Vaticano II autoriza, entre otras cosas, para no hablar de lo más importante, es que se puede usar en la liturgia la lengua vernácula, pues. De manera pues que ahí hay una gran importancia, ¿no? Muere en 1556 en Eiber, en el Sacro Imperio Romano Hermanos, que hemos hablado una y otra vez. Sus restos reposan en la iglesia de Todos los Santos. Con motivo de esto, lo vamos a ver más tarde, pero voy a decir solo la síntesis, se va a crear la Contrarreforma. Y la Contrarreforma, entre otras cosas, obligó a algo peor, porque creó, entre otras cosas, la famosa Inquisición, ¿no? O sea, el que hiciera esto, tal cosa.
Antes de comenzar con la vida y obra de Clement Dupapa, debemos recordar que la música de Lutero tuvo influencia en muchísimos músicos, como por lo menos 10. El más resaltante de todos ellos fue en Juan Sebastián Bach, ¿cierto? Bueno, hablemos ahora de Clement Dupapa, llamado Jacob Clemens. Hay muy pocos datos que hay de él. Vamos a hablar de las dudas y de las no dudas. Él nace en una provincia de los Países Bajos, Middelburg, en Zeelandia, oriundo de la Bélgica, que como vimos en algún conversatorio nace en 1830, y la Holanda de hoy, lo que se llamaba Flandes, pues. En 1530, Pierre Atainant publica sus canciones en francés en París. Luego en 1545, influido por esto, va a trabajar en la dirección de coros de oficios divinos en Brujas, en la iglesia más antigua de esa ciudad. Publica o mantiene pues una relación con un músico y editor, por eso es que va a publicar luego, llamado Susato, en Amberes. Ese Susato, eso no está claro, pero en un momento dado lo apodó Dupapa. Ya veremos eso. Trabaja como personaje aliado a Carlos V, rey de España. De ahí que hablemos, cuando hablamos de Armando Manzanero, Carlos V, que también es conocido como Carlos I de España. Carlos V es por el Sacro Imperio Germano Romano. Lo apodaban al César, rey. En 1550 se convierte en cantante y compositor de la Cofradía Mariana, una orden religiosa del duque de Bolduque. Eso que hablamos de humorísticamente era para distinguirlo del Papa Clemente VII, que le pusieron non papa. Él no se sabe claramente de qué murió. Fue en 1956. Alguien sugiere que fue un final violento, otros que no, de manera que es mejor no meterse en estas cosas. Entre su enorme cantidad de obras en Dismond, Bélgica, en Flandes, Holanda, contribuyó aportando 15 músicas, la mayoría de ellas construidas bajo la forma de parodia. Si ustedes recuerdan en otro conversatorio, que era tomar prestado música y acoplarla pues a las misas. 15 Magnificent, que es música polifónica basada en textos de la Biblia del Evangelio San Lucas. Escribió también 233 motetes, 100 piezas profanas, y su obra tuvo difusión en Alemania, Francia, España, incluso en Inglaterra, pero en Alemania en particular va a tener influencia en Orlando Di Lasso, cuya biografía comenzaremos ahora. Digamos pues una de sus misas, procuren oír en qué lengua está.
Y pasemos ahora a la vida y obra de nuestro último biografado, Orlando Di Lasso. Orlando Di Lasso nace en 1532. En esa época, querida audiencia, hay muy poca historia, de manera que podemos tener alguna deficiencia por ese motivo. En 1532 formó parte de un coro infantil en la iglesia de San Nicolás en Múnich. Perteneció a un coro y, dado su bella voz, el padre, aliado con el entonces rey de Sicilia, lo lleva a Italia, a donde vive hasta 1550. Obtuvo luego un puesto en París como maestro de capilla de la Basílica de San Juan, para entonces la Catedral Papal. Recorrió Francia e Inglaterra y culmina esta etapa en Amberes en 1555. Publica un cancionero a 4 voces de madrigales que en Venecia es republicado, pero con 5 voces, y luego el duque Alberto V de Baviera lo nombra maestro de capilla de la corte de Múnich. Luego va a ser nombrado director y va a trabajar incansablemente en ese puesto hasta su muerte, con una muerte de melancolía y trabajo excesivo que hace recordar un poco como la forma en que murió Bizet, por un trabajo excesivo. Sin embargo, los contemporáneos le dieron un gran valor. Unos lo llamaron el príncipe de la música o Orfeo belga. Músico muy importante, aunque menos conocido por Palestrina, porque se destacó en los motetes y no en las misas. Fue un maestro del motete, ¿no? Sin embargo, la misa lo trabajaba algo así como, llamémoslo profesionalmente, pues. Entiéndase un poquito como obligado. Sin embargo, hay una misa en la cual se inspiró, que es muy bella, la misa Octavitón. Sin embargo, fíjense qué interesante, ¿no? Él va a ser enterrado en Alter Frankfurt Friedhof. Muy alemán, ¿no? Pero fíjate qué interesante. Él es de los pocos músicos del Renacimiento que escribió los textos de sus misas en latín, a lo cual, como vimos antes, Lutero había dicho que no era bueno. Pero también lo escribió en francés, en italiano y alemán. Vamos a comparar algunas cosas. Acá se puede llamar como un músico hábil, astuto por lo menos, porque acá él hace misa en idioma alemán, no solamente en italiano y francés, sino también en italiano. O sea que acá él hace lo apropiado y a la vez cumple con... Eso es habilidad. Hay otros tipos de valentía. Por ejemplo, digamos, supóngase a Arias Khachaturian. Él escribió una oda a Lenin, un poema a Stalin, pero seguramente que tenía el arma por detrás de él, ¿no? Porque vivió en la época de ambos. Pero Pablo Neruda escribió un poema a Stalin. ¿Por qué? Él no estaba obligado. Ahí hay distintas matices de caracteres humanos, cada uno en su forma. Uno lo escribe quizás para lograr algún propósito, otro obligado. Acá fue habilidoso, ¿no?
Con esto hemos finalizado, sin antes de decir algunas cosas, nuestro conversatorio, que como siempre Mariela Molina y mi persona espero que sea de su agrado, que levanten el dedo si les gustó, que se suscriban gratuitamente, que la semana que viene tengamos otro, y que Luis Jordan Lincoln inventó la música antes que nosotros. Uno de los mejores conversatorios que yo siento hemos hecho es que mi nieta en un país que no es Venezuela está tocando la guitarra en esas tres. Si Ana Julia logra pasar del ukulele a la guitarra, va a ser sumamente feliz, ¿no? Ella está estudiando piano también. Me refiero a esto porque la guitarra es muy fácil de llevarlo a alguna reunión, sea en su casa o en otro lado. Y entonces va a ser feliz no solamente ella, sino los demás también, todos van a cantar. Esa es la ventaja de instrumentos así transportables. A lo mejor estudia los dos, ese sería el mejor de los mundos. Quería decirles también que en este momento, por aquello de que hacer es bueno, una violinista llamada Aguasanta Palacio, que está suscrita al canal, está con la orquesta del Sistema Nacional de Orquesta en Turquía. Le dije a su madre que si lograba traer un video de aquello, presentárselo a ustedes, ¿no? Estamos trabajando en Turquía. Bueno, de manera pues que con esto quedamos de ustedes con el mayor de los respetos, nuestro cariño y gracias por el honor de recibirnos. Hasta luego, querido audiencia.